Seguramente que ya has oído hablar de DeepSeek, que es la nueva IA de China, que supera totalmente a OpenAI y supuestamente requiere muchísimos menos recursos que OpenAI, lo cual ha impactado en las acciones de Nvidia y otros semiconductores. Y las acciones de Nvidia llegaron a caer más de un 15% en tan solo un día por la aparición de DeepSeek, rompiendo el soporte de los $130. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera podríamos beneficiarnos utilizando opciones, suponiendo que las acciones de Nvidia reboten y vuelvan a recuperar el precio o un precio similar al que tenían anteriormente, ya que ahora mismo se encuentra en el precio mínimo de las últimas 52 semanas y la recomendación sigue siendo de compra. Y si asumimos que las acciones de Nvidia puedan volver a recuperar la zona en la que se encontraban después de esta caída, vemos que desde el máximo de aproximadamente los 150, 153 hasta donde se encuentra ahora, ha caído un 18%. Y todo esto después de las noticias del nuevo IA chino, el de DeepSeek. Entonces, si suponemos que va a haber un rebote y que Nvidia puede volver a recuperar ese precio que tenía anteriormente, vamos a ver cuál sería nuestra zona de soporte. Podemos verlo como una oportunidad, suponiendo que vaya a haber un rebote y Nvidia vuelva a alcanzar precio de en torno a los $150. Lo que es importante fijarse en la gráfica ahora mismo es que la media simple de los 200 días se encuentra aquí en torno a los $122 y ahora mismo están los 123. Entonces esta media móvil puede actuar como un buen soporte, al igual que también tenemos los 116, esta línea que he trazado aquí. Hemos visto que ha rebotado ya en 2 ocasiones y anteriormente también hemos visto que ha actuado como resistencia y luego posteriormente también como soporte. Por lo tanto, podemos apoyarnos en estas dos zonas de soporte que podemos definir, que sería la de 200 y luego esta de aquí de los 116. Entonces, esta zona de soporte es muy importante a la hora de elegir el strike price de los contratos de opciones. Y algo que hay que tener en cuenta es que cuando una acción pega un cambio tan brusco como este, la volatilidad va a subir, entonces podemos verla como se encuentra ahora mismo en este punto. Y si nos fijamos en el histórico, en lo que vemos en el pasado, casi siempre ha estado por debajo, excepto en estas fechas, en agosto, donde la volatilidad implícita sí que se ha encontrado todavía más elevada, pero lo que estamos viendo ahora mismo es que el resto se encuentra por debajo del valor actual. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el valor de los contratos va a ser más caro porque la volatilidad implícita es más alta, por lo tanto se espera que haya una mayor fluctuación, un mayor cambio en el precio de las acciones, lo cual es algo muy bueno a la hora de vender contratos de opciones, ya que vamos a recibir una mayor prima. Y no es tan positivo o tan bueno a la hora de comprar contratos de opciones, ya que nos va a costar más el poder comprar esos contratos. Por lo tanto, para recordar, este es el nivel clave de $116, los 122, 116, y en base a eso vamos a ver qué contratos podemos elegir. Y si lo primero que estás pensando es voy a comprar acciones de Nvidia o voy a comprar opciones call, puede que eso no sea la mejor estrategia o la mejor manera de utilizar nuestro capital, ya que si compramos opciones call estamos pagando una prima mayor por esa volatilidad implícita que es más elevada, y si compramos acciones estamos destinando muchísimo capital para ese fin, cuando con las opciones podemos utilizar de una manera más eficiente el capital que tenemos disponible. Así que una de las estrategias que podemos utilizar, la primera que se me ocurre, es vender contratos put. Vamos a elegir más de 45 días y en este caso, si por ejemplo elegimos el de strike de 120, vemos que están pagando ahora mismo $1000. Están pagando mucho más por lo que hemos hablado de la volatilidad implícita, ya que es más elevada. Y si bien el strike de 120 está por encima de ese nivel que hemos hablado de 116, lo que hay que fijarse es en el break-even, que está en 110. Porque tiene en cuenta el capital, la prima que nos están pagando. Entonces, siempre y cuando las acciones queden por encima de esos $110, vamos a tener ganancias y van a ser máximas una vez que pasen el strike price que he elegido, en este caso de $120. Entonces, si asumimos que el nivel de $116 es el soporte, podemos asumir que
En ese caso, si vemos aquí 116, estaríamos percibiendo 610 dólares, y si queda por encima de la media ahora mismo de 200, que estábamos en torno a los 122 dólares, nos quedaríamos con todo el crédito recibido, que sería el de 1000 dólares. La única pega del Cash Secure Put, en este caso de vender este put, es que podemos tener pérdida de 11.000 dólares, porque en caso de que las acciones cerrasen por debajo del strike de 120 en la fecha de vencimiento, estaríamos obligados a comprar 100 acciones de Nvidia, pero para eso lo que hay que hacer antes es cerrar ese contrato put, es decir, comprarlo, para no tener que tener esa obligación y asumir pérdidas en caso de que haya alguna pérdida. Pero lo cierto es que requiere tener ese capital disponible en caso de que nos asignen esas acciones. Por lo tanto, una alternativa a esta estrategia sería comprar también una opción put, lo que lo convertiría en un credit spread. Nos van a pagar dinero, va a ser menos, pero vamos a limitar esas pérdidas y la cantidad de capital necesario para realizar esta operación. Así que voy a quitar esta que habíamos elegido para vender y vamos a irnos un poco más abajo. Vemos aquí la de 115 dólares. Esa es la que quiero vender. Estamos en un delta de 0.33, lo cual no está mal. Y vemos que el break-even es 107, pero estamos requiriendo todavía mucho capital para tener disponible. Por eso lo que vamos a hacer ahora es comprar un contrato put para reducir ese capital y también reducir el riesgo. Vamos a elegir ahora un contrato de strike price menor que el que estamos vendiendo, que el de 115, ya que estamos en los put, y podemos elegir el de 110, que tendríamos que pagar 600 dólares. Entonces vemos que la ganancia máxima sería de 235 dólares y la pérdida de 265. Antes lo que estábamos viendo es que íbamos a recibir 1000 dólares, lo cual es 5 veces más, pero también el capital que requerimos ahora mismo es muchísimo menor de lo que estamos hablando antes, que era en torno a 11.000 dólares. Y lo otro importante es el break-even. Estamos en 112, lo cual está muy bien porque está por debajo de esos 116 del nivel de soporte que estábamos hablando antes. Aquí aparece como crédito 175, aunque debería ser los 235 que estamos viendo, pero más que nada es porque todavía no está abierto el mercado y vemos que la diferencia entre el bid y el ask es bastante grande, pero es algo que cambia una vez que se abre el mercado y debería estar mucho más ajustado. Podemos cambiar el número de contratos aquí, vamos a poner 4, nos queda casi los 1000 dólares, serían 940 dólares de ganancia máxima y con una pérdida máxima de 1000. Estamos hablando que es prácticamente lo mismo lo que podemos ganar que lo que perderíamos, y entonces en ese caso sería una forma de obtener unos resultados similares al el Cash Secure Put o Naked Put que estamos viendo antes, pero con un requisito de tan solo 1000 dólares de capital. Y lo bueno de estas dos estrategias es que al final estamos vendiendo contratos y la volatilidad implícita, al ser más elevada, vamos a recibir una prima mayor. Y en Robinhood sí que es verdad que no es muy sencillo el poder visualizar cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta, así como el interés abierto. Entonces, en este caso ahora mismo tengo abiertas las mismas opciones de Nvidia, pero con Thinkorswim, y vemos como el strike de 120, aquí estamos en la zona de la derecha, que son los puts, el strike de 120, y aquí podemos ver claramente la diferencia entre el precio de venta y el de compra, serían 1000 y 1055, y en el de strike de 115 vemos que es 780 y 810. Y podemos ver el Open Interest, el interés abierto ahora mismo en estos contratos, que es muy importante ya que necesitamos que haya bastante liquidez para que la diferencia entre estos precios sea mínima. Y si en Thinkorswim hago lo mismo, es decir, estoy vendiendo aquí el contrato de strike de 120 y comprando el de 115, vemos que aparece un crédito de 232, que es lo que nos está apareciendo también en Robinhood. Y otra alternativa que tenemos es irnos al lado de las opciones call, que ya he comentado que no sería tal vez la mejor idea porque la volatilidad implícita es alta. Entonces, ¿podríamos comprar una opción call que caduque al cabo de unos meses? Sí, pero
lo que he comentado es que vamos a pagar una prima mayor por ello. Entonces, si queremos un strike de 120, por ejemplo, estamos pagando 2.665 dólares, pero tal vez no sea lo mejor. Entonces, una alternativa al Leap Call y que no requiera tanto capital, lo que podemos mirar debería ser más tiempo que esos contratos put que estamos vendiendo, que estábamos en torno a los 45 días, 50 en ese caso, pero en este ejemplo podríamos irnos a 106 días, a lo mejor más de 3 meses, y lo que podríamos hacer es un call debit spread. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pagar dinero, vamos a comprar el contrato call que es más caro, pero a su vez vamos a vender un contrato call más barato. Eso es el call debit spread y vamos a necesitar más tiempo, ya que esto solo funciona si las acciones pasan por encima del strike que hayamos elegido. En el caso de la venta del put credit spread, realmente si las acciones no se mueven o se mantienen donde están o suben un poco, vamos a tener las ganancias, vamos a recibir esas ganancias, pero en el caso del call sí que necesitamos que suba, porque si se mantiene donde está al final vamos a perder dinero, ya que estamos pagando ese premium extra por la volatilidad implícita y por el tiempo que queda hasta que caduque ese contrato. Estamos ahora mismo en el lado del comprador, no del vendedor. Por tanto, podríamos comprar, por ejemplo, el de 125, que lo tenemos aquí, serían 1.530 dólares y para reducir ese capital necesario también vamos a limitar las ganancias. Ahora mismo ganancias serían ilimitadas, ya que no tenemos ningún tope, pero para poder reducir ese riesgo y también el capital que hace falta, vamos a elegir otro strike mayor, en este caso el de 130, y lo vamos a vender. Entonces le daríamos aquí a vender la opción call de strike de 130, que nos pagarían 1.265 dólares. Al final, lo que nos queda ahora mismo es que vamos a tener unas ganancias de 320 dólares, podríamos tener hasta 320 dólares de ganancias y una pérdida de 180 dólares. Y lo único es el break-even, que en este caso está en 126 dólares, lo cual está por encima de esa línea de los 200, la media móvil que habíamos visto, que era de unos 122 dólares. Por lo tanto, aquí necesitamos que las acciones suban por encima de esos 126 dólares en el tiempo que tenemos, que son esos 100 días. Y la manera de bajar el break-even es movernos hacia abajo, in the money. Entonces, si elegimos que compramos el de 110 y vendemos el de 120, por ejemplo, aquí el break-even ya es 116, que sería esa línea de soporte que habíamos dibujado antes, y estamos hablando de unos 620 dólares de débito. Tenemos que pagar esto para poder abrir este debit spread. Y si nos fijamos en las gráficas de ganancias y pérdidas, son prácticamente la misma. A la derecha tenemos el call debit spread, que es la estrategia que estamos viendo ahora, y a la izquierda el put credit spread. Y teniendo la diferencia del tiempo, porque en la del put credit spread estamos eligiendo tan solo 50 días, podemos ir algo menos incluso, y en este caso estamos con el call debit spread, estamos eligiendo unos 100 días para tener más tiempo hasta que consigamos que llegue al valor que deseamos. Estos son unos ejemplos de estrategias que podemos aplicar ahora mismo con Nvidia, y yo personalmente, si las acciones de Nvidia cayesen de esa zona de los 116, cerraría esos contratos asumiendo las pérdidas que haya que asumir, pero limitándolas al máximo. Si tienes otras ideas de estrategias que se pueden aplicar en este caso, no dudes en poner un comentario para discutirlas, y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en la próxima.